el encuentro académico del día de hoy. Mi nombre es Luz Marider Tobón Tobón, soy residente de pediatría de primer año de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy vamos a hablar de crisis falciforme. La crisis falciforme es una de las principales complicaciones agudas de las enfermedades de la enfermedad de células falciformes. Esta presentación se realiza bajo la asesoría del doctor Kevin Eduardo Santos, que es hematólogo oncólogo en nuestra clínica. A continuación, lo que voy a hacer es que les voy a presentar un caso clínico, que este caso clínico nos va a permitir contextualizar la crisis falciforme, identificar los criterios de gravedad y revisar pues como el abordaje diagnóstico y también el tratamiento con este escenario pues como real. Se trata de un paciente con diagnóstico conocido de enfermedad de células falciformes. Este paciente estaba en seguimiento irregular por hematología, que consulta al servicio de urgencias porque presentó un cuadro de inicio súbito. Al ingreso, este paciente ingresó porque tenía mucho dolor, un dolor súbito que fue localizado sobre todo en tórax y extremidades, asociado a una disnea leve. Además, este dolor pues era severo según la escala análoga del dolor y aparte de eso tenía la saturación de oxígeno en valores pues en límites. Sin un foco, durante la evaluación inicial no se evidenció que el paciente pues tuviera un foco evidente como infeccioso. Con estos hallazgos, la impresión diagnóstica inicial de este paciente fue que tenía un síndrome torácico agudo, por lo que se decide pues ingresarlo para el manejo y la monitorización. En la evaluación pues inicial se le realizan paraclínicos, dentro de los paraclínicos un hemograma que muestra una hemoglobina de 10 gramos por decilitros con unos leucocitos de 14.500 que estaban pues elevados, hallazgo pues como todo esto compatible con esa anemia crónica, con el contexto pues de una enfermedad de células falciformes. En cuanto a los marcadores de hemólisis, tenía este paciente la LDH elevada en 382, aparte de eso tenía una hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, lo cual pues era compatible con esa hemólisis crónica. También se le hizo función renal que se encontraba conservada con una creatinina pues normal sin alteraciones electrolíticas significativas. Se le realizó una radiografía de tórax en donde, como vemos en la radiografía, vemos que la tráquea está centrada, que los bronquios están permeables, que no tenemos pues el índice cardiotorácico está dentro del límite pues normal, no hay signos de atrapamiento aéreo, no hay consolidaciones, los ángulos costrofrénicos están libres y no hay derrame pleural ni neumotoras en esta radiografía de tórax. Entonces acá tenemos un punto que es importante que les queríamos traer y era que a pesar de que esta imagen radiológica está normal, la presentación clínica se mantiene porque nosotros podemos tener síndromes torácicos que en su fase precoz que pueden manifestarse antes de que hubiesen cambios radiológicos. Se inició pues analgesia multinodal, se utilizaron opioides endovenosos con titulación según pues como la intensidad del dolor. Aparte de eso, se utilizó el paracetamol como coadyuvante con el objetivo de lograr como ese mejor control del dolor y de manera simultánea también se le dio soporte respiratorio, se manejó con hidratación endovenosa y monitorización de la saturación. En las primeras 24 a 48 horas, el paciente presentó que todavía el dolor no tenía persistencia del dolor con un requerimiento elevado de analgesia de los opioides. Aparte de eso, la hipoxemia se mantenía, por lo que continuó pues como monitorización estrecha y fue evaluado por el servicio de hematología, en donde se confirma por el servicio de hematología que el paciente estaba cursando con un síndrome torácico y el servicio de hematología envía pruebas pues complementarias para descartar las complicaciones agudas y crónicas. Es importante que el servicio de hematología, entonces, lo que hace acá es que inicia la hidroxiuria, que sabemos que la hidroxiuria es el tratamiento modificador de la enfermedad, que lo que hace es que evita las próximas crisis y, aparte de eso, le solicita la resonancia cerebral para descartar, pues, como complicaciones.
Acá vemos en la resonancia cerebral, en el video, en donde nos observan como que tengamos las cisternas de la base están conservadas, la fosa posterior está sin masa, las órbitas estaban pues como normales, es decir, es una resonancia que descarta pues que no tengamos ni hemorragia ni infartos. Aparte de eso, también se le hizo una angioresonancia cerebral, como lo vemos acá también en el video. En esta angioresonancia cerebral no se encontraron pues aneurismas y también fue una angioresonancia pues normal para el paciente. Dentro de los estudios complementarios también se le solicitó un ecocardiograma que mostró que la función ventricular estaba preservada, sin hallazgos como sugestivos de hipertensión pulmonar. Se le realizó una ecografía de abdomen, donde en esta ecografía de abdomen sí se evidenció que tenía autoesplenectomía, que pues es un hallazgo esperado sobre todo en la enfermedad de células falciformes que tienen larga evolución. Y dentro de la analítica que le mandó el grupo de hematología, se encontró que tenía una ferritina mayor de 1000, entonces se interpretó como una sobrecarga férrica secundaria y se inició tratamiento pues con quelante. Durante la hospitalización, el paciente presentó una evolución favorable, se logró el control del dolor, el paciente se logró pasar del opioide y tener una transición exitosa a la analgesia oral. Aparte de eso, tuvo estabilización desde el punto de vista respiratorio, no con saturaciones pues estables, sin necesidad de soporte respiratorio. Y dadas pues las condiciones, se le dio alta al paciente con el plan pues como terapéutico integral, y los diagnósticos finales de este paciente es que cursó con un síndrome torácico agudo clínico sin consolidación radiológica, presentó una hemólisis crónica por la enfermedad de células falciformes, una sobrecarga férrica secundaria y la autoesplenectomía. Al darse de alta, entonces hematología también da tratamiento con hidroxiuria, 20 miligramos por kilo día para la prevención de las crisis futuras, como ya les había mencionado. Aparte de eso, le continuó el quelante, que es el teferoxiros, 20 miligramos por kilo para el manejo de la sobrecarga del hierro, y la analgesia pues en la casa y seguimiento estrecho con hematología. Este es entonces nuestro caso clínico. Lo primero que quiero pues empezar mostrarles es hacerles como una introducción de la enfermedad de células falciformes. La enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía hereditaria de transmisión autosómica recesiva que está caracterizada por predominio de la hemoglobina S. Esta hemoglobina resulta de una mutación puntual del gen de la beta-globina, donde se sustituye el ácido glutámico por la valina en la posición 6, y esto lleva a que se altere de manera pues importante todas las propiedades físico-químicas de la hemoglobina. Y acá es importante porque en situaciones, por ejemplo, como deshidratación, hipoxia o acidosis, la hemoglobina S lo que hace es que se desoxigena, tiende a polimerizarse y aumenta la rigidez del eritrocito. Y como consecuencia, ese eritrocito, ese glóbulo rojo, adquiere esa forma característica de hoz, lo que favorece la vasoclusión microvascular, la disminución del flujo sanguíneo y la isquemia tisular, que sabemos que son la base fisiopatológica de la enfermedad de células falciformes. No vamos a partir pues como de acá, no vamos a hablar de las principales crisis que más se presentan en los niños, aquellas que tienen como más relevancia clínica, que tienen pues como que más las vamos a ver en el servicio de urgencias de hospitalización. La primera de ellas entonces es la crisis vaso-oclusiva, que se define como ese episodio agudo secundario de oclusión microvascular causada por esos eritrocitos que están falciformes. Tiene más o menos una duración aproximada de 7 días, aunque en algunos pacientes pues pueden prolongarse hasta 2 semanas, y va a depender pues de la severidad y de la respuesta al tratamiento. Desde el punto de vista clínico es importante porque representa la principal causa de hospitalización y de consultas de urgencias, especialmente en nuestra población. En esta imagen se resume
toda la cascada fisiopatológica de la crisis vaso-oclusiva, y todo inicia con esa disminución de la presión del oxígeno tisular, lo que va a favorecer la desoxigenación de la hemoglobina S, y esa desoxigenación de la hemoglobina S va a hacer que se produzca la polimerización, produciendo esos eritrocitos, como lo vemos en la gráfica, que son eritrocitos en forma de hoz, que son eritrocitos que son rígidos y falciformes. Y estos eritrocitos lo que hacen es que activan o interactúan, como lo vemos en la gráfica, con las plaquetas activadas, con los neutrófilos, con los monocitos, y se va generando como agregación plaqueta-leucocito, que constituye como la obstrucción microvascular. De manera paralela, también vamos a ver que hay una hemólisis intravascular con liberación de hemoglobina libre y de DAMS, lo que hace que se vaya dañando o se genera una disfunción endotelial, esta inflamación y esa formación de trombos. Y finalmente, como lo vemos acá en la gráfica, la obstrucción vascular produce pues como una isquemia tisular, y tras pues como la reperfusión se genera como ese daño por isquemia-reperfusión, que hace que esta sea como la base de por qué los pacientes pues amplifican o tienen tanto dolor, sobre todo en las crisis. Ahora vamos a revisar como los factores que pueden desencadenar más frecuentemente esas crisis, que son los factores como más identificados. En primer lugar tenemos los factores ambientales, como son que la exposición al frío, los cambios bruscos de temperatura, que tenga una altitud elevada asociada a la hipoxia, la deshidratación, que favorece que favorece esa desoxigenación de la hemoglobina S. En segundo lugar, los factores pues infecciosos, principalmente infecciones virales, infecciones bacterianas o fiebre de cualquier origen, porque van a aumentar el consumo metabólico y aparte de eso, la inflamación sistémica. Y finalmente tenemos los factores físicos y emocionales, como es el ejercicio extenuante, el estrés psicológico, la fatiga extrema, las pacientes adolescentes que están en la menstruación. Todo esto van a ser factores que pueden desencadenar, y están identificados que pueden desencadenar las crisis. Sin embargo, un 30 o un 50% de los pacientes no se identifica un factor precipitante específico. Y eso sí es importante que lo tengamos pues también en cuenta. Ante un paciente con enfermedad de células falciformes que consulte por el dolor, nuestra evaluación inicial en urgencias debe ser sistemática y pues prioritaria. Primero empezamos con esa anamnesis dirigida, enfocada sobre todo a esas características del dolor, la localización, la intensidad según las escalas, la duración, los factores desencadenantes conocidos. En segundo lugar, pues debemos, siempre que el paciente tiene enfermedades de células falciformes y nos llega con dolor en crisis, debemos averiguar siempre como signos de alarma, como son la fiebre, el distrés respiratorio, las alteraciones de conciencia, que el paciente no esté presentando un priapismo o que el paciente no tenga un déficit neurológico focal, que lo que va a hacer es que nos va a obligar a descartar las complicaciones graves de esta enfermedad. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esa exploración física completa, porque vamos a estar valorando siempre los signos vitales, la auscultación cardiopulmonar, el abdomen y, muy importante, el sistema musculoesquelético, porque miremos que este paciente ingresó con ese dolor súbito en miembros pues inferiores y en columna. Posteriormente evaluamos pues, el dolor mediante las escalas validadas pues, según la edad, y las ayudas complementarias que nos van a ayudar pues, como en estos casos. Incluye el hemograma, el recuento de reticulocitos para mirar la hemólisis, las bilirrubinas y la LDH, y las imágenes como tal. Dentro de las primeras estrategias que se deben hacer en un paciente que presenta una crisis vaso-oclusiva y que nos consulta en urgencias, lo primero que hacer es que debemos iniciar pues, con la hidratación. La hidratación es más o menos 1.800 a 2.000 metros cuadrados. Lo debemos de hacer con cristaloides. En paralelo, debemos de manejar siempre el dolor con una analgesia pues inicial. Podemos empezar con paracetamol y AINES, y estos pacientes siempre los tenemos que revalorar entre 30 máximo 60 minutos. ¿Por qué? Porque si el dolor de ese paciente no se me disminuyó
como lo vemos acá, más de un 50%, en 2 horas necesitamos entonces precisar el inicio de opioides. Dentro de los opioides, usualmente la morfina a dosis de 0,1 miligramos por kilo intravenosa, y vamos a ir haciendo la titulación de esta. El oxígeno lo utilizamos solo en pacientes que tengan la saturación menor de 92, no es de rutina en las crisis vasoclusivas. El tiempo para nosotros empezar todo este tratamiento, pues lo dicen las guías, y que sería pues menos de 30 minutos, esto con el fin de que el dolor se pueda ir controlando y evitar las complicaciones. La prevención, cuáles son como esas estrategias basadas como en la evidencia que encontramos que previenen las crisis. La principal es la hidroxiuria. La hidroxiuria es el tratamiento de primera línea, una dosis de 15 a 30 miligramos por kilo, con una reducción cercana al 50% de las crisis en pacientes que responden. Y acá en Colombia, pues en realidad tenemos la hidroxiuria y tenemos el trasplante hematopoyético, que sería pues como los que hacemos acá, pero es importante que nosotros también tengamos conocimiento que hay otras terapias que no las tenemos en Colombia, pero que sí se hacen en los países desarrollados, como son la L-glutamina, que actúa disminuyendo el estrés oxidativo y está probada en pacientes mayores de 5 años. Tenemos aparte de eso la crizanlizumab, que es un anticuerpo antiselectina P, que reduce la frecuencia de las crisis más o menos hasta un 45%, y tenemos el voxelotor, que aumenta la afinidad de la hemoglobina S por el oxígeno y la hemólisis, aunque con menor pues como impacto en las crisis, pues en las crisis falciformes. Ya vimos que el principal que nos evita pues como que previene esas crisis es la hidroxiuria, pero ¿cómo actúa la hidroxiuria? La hidroxiuria lo que hace es que produce un incremento de la hemoglobina fetal, reduce la proporción de la hemoglobina S dentro del eritrocito, inhibe su polimerización y así al inhibir la polimerización, pues también que el eritrocito adquiera esa forma de hoz. Además, la hidroxiuria disminuye la exposición de moléculas de adhesión endotelial, reduce los leucocitos y las plaquetas, aumenta la biodisponibilidad del óxido nítrico, que este aumento en esa biodisponibilidad del óxido nítrico me va a llevar, favorece la vasodilatación como tal, y por eso es que pues tiene buen efecto. En conjunto, todos estos efectos se traducen en una disminución de la crisis dolorosa, tanto de la crisis dolorosa como del síndrome torácico, de las hospitalizaciones y del requerimiento de las transfusiones. En segundo lugar, entonces vamos a hablar del síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo es importante siempre porque es una de las complicaciones más importantes de enfermedades de células falciformes, especialmente en pediatría por su frecuencia y gravedad. La definición del síndrome torácico agudo es que se define como ese nuevo infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax y que puede estar asociado clínicamente con algunos de estos criterios clínicos, como son la fiebre mayor de 38,5 grados, el dolor torácico, la taquipnea, la disnea o la hipoxemia, hallazgos también alteraciones auscultatorias pulmonares, y desde el punto de vista pues epidemiológico es la segunda causa de hospitalizaciones en pacientes con enfermedad de células falciformes. Tiene una incidencia más o menos aproximada de 12,8 episodios por cada 100 pacientes al año y tiene una mortalidad que es de 1 al 9% dependiendo como de la gravedad. Pero ¿cómo se produce este síndrome torácico agudo? La fisiopatología de este es multifactorial. Uno de los mecanismos más importantes, principales, es la vasoclusión pulmonar, secundaria a esa falciformación eritrocitaria pues, intravascular. Otro mecanismo que es importante es la embolia grasa, que se origina en la médula ósea que está infartada y que migra hacia la circulación pulmonar. Además, puede coexistir o puede existir infección respiratoria, ya sea bacteriana, viral o las atípicas, que actúan como factor tanto desencadenante o como factor agravante de la enfermedad.
Todos estos procesos convergen como en la inflamación pulmonar, que esa inflamación pulmonar sea pues, mediada por la liberación de citoquinas y mediadores inflamatorios, lo que hace es que perpetúa la hipoxia y el daño pulmonar, y por eso estos pacientes se deben de atender pues rápidamente. Dentro de los factores de riesgo que están identificados para que un paciente tenga un síndrome torácico están agudo, el más importante es que ese paciente hubiese tenido una crisis vasooclusiva previa. El 50% de los pacientes lo tuvieron previa, pues 2 semanas antes tuvieron una crisis vasooclusiva y ahora están con un síndrome torácico agudo. La edad pediátrica también se dice que tiene mayor incidencia en los niños de 2 a 4 años que hubiese tenido una cirugía reciente, especialmente bajo anestesia general, por el riesgo de hipoventilación y atelectasias, o que el paciente pues tenga niveles bajos de hemoglobina fetal, que sabemos que la hemoglobina fetal es la protectora. ¿Cómo se nos van a presentar estos pacientes? Pues suele iniciar con síntomas que son respiratorios y sistémicos. La fiebre se va a presentar, es el síntoma más frecuente, se presenta en un 80% de los casos. La siguiente sería la tos, aproximadamente en un 60% de los casos. En un 57% vemos el dolor torácico, en un 50% la disnea, en un 45% la hipoxemia. Y es importante porque en algunos pacientes puede evolucionar esta afectación a ambos campos pulmonares, y algunos pacientes puede también existir como el riesgo en esos casos más graves, que existir el riesgo de que este paciente nos progrese a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que puede requerir pues este paciente que la ventilación mecánica, pues cuando tenemos que hubiese progresado pues al síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome torácico siempre debemos de hacer pues los diagnósticos diferenciales. Dentro de los principales diagnósticos diferenciales se debe de tener pues en cuenta que puede también tener una neumonía bacteriana, que en los pacientes adultos, jóvenes, pues adolescentes, también se tiene que descartar la embolia pulmonar, y otra posibilidad es que el paciente también tenga un infarto pulmonar secundario de esa vasoclusión local. Y asimismo, también se deben tener en cuenta las infecciones pues, por atípicos. Y es importante, acá es un mensaje claro que les queremos dejar, que la coexistencia, que pueden esos pacientes tener coexistencia de múltiples etiologías, y que por eso el manejo de estos pacientes debe ser un manejo multifactorial en el paciente que está cursando con un síndrome torácico agudo. ¿Cómo vamos a hacer como el enfoque diagnóstico de este paciente? En primer lugar, se le realiza pues la exploración física completa, auscultación pulmonar, saturación, frecuencia respiratoria. Siempre se debe solicitar esa radiografía de tórax anteroposterior y lateral, y es importante acá también volverles a recargar que si la sospecha es alta y esa radiografía de tórax está normal, se debe repetir esta radiografía de tórax. Se debe completar con cultivos y estudios microbiológicos, incluyendo pues en los hemocultivos y las PCRs pues viral. Y finalmente pues el estudio de la hipoxemia si el paciente pues tiene deterioro. El manejo de estos pacientes debe iniciarse de forma pues inmediata. Siempre debemos de hacerlo de una manera simultánea, es decir, con varios frentes. Debemos empezar el oxígeno para mantener esa saturación mayor de 92. Si se inicia, se debe iniciar pues antibiótico-terapia empírica. Usualmente lo que utilizamos son las cefalosporinas de tercera generación y asociadas al macrólido para cubrir pues como tanto patógenos típicos como atípicos. Se debe realizar hidratación y analgesia, y acá es importante porque tampoco podemos hacer una sobrehidratación porque podemos sobrecargar pues como al paciente. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. La transfusión se reserva en casos seleccionados, y en las transfusiones que si está indicada, utilizamos transfusiones simples o podemos utilizar la sanguinotransfusión según la gravedad. Entonces, ¿cuáles serían esas indicaciones para yo hacer pues como transfusión? Y acá también queremos dejar un mensaje como claro, y es
es que la transfusión no solo se basa en el valor como absoluto de la hemoglobina, sino que siempre se debe individualizar el paciente. Es decir, si un paciente tiene una enfermedad de células falciformes y su hemoglobina basal normalmente es de 7 y el paciente está clínicamente estable, sin signos de hipoxemia, sin compromiso respiratorio, en estos casos pues no estaría indicada la transfusión, solo por el valor como de la hemoglobina. Pero si el paciente sí está sintomático, el paciente tuvo un descenso de pronto respecto a su hemoglobina basal, tiene signos de hipoxemia, tiene dificultad respiratoria, tiene un deterioro que es clínico, lo que acá sí es importante que sí debemos hacer pues como transfusión. Las guías nos hablan que debemos de mantener un objetivo de hemoglobina entre 9 y 11 gramos decilitro y en quienes está indicada como la sanguinotransfusión. Esta está indicada, se reserva solo para los pacientes que tengan cuadros graves como deterioro respiratorio rápido, que tengamos afectación multilobar bilateral, que tengamos saturaciones de oxígeno menor de 90, pese a que yo esté haciendo pues como el tratamiento con oxígeno suplementario, o cuando la hemoglobina inicial está mayor de 9 gramos decilitro. En estos casos, pues la exsanguinotransfusión puede revertir el caso clínico, revertir como el curso clínico en estos pacientes pues que tienen un síndrome torácico grave como tal. ¿Cuáles son esos puntos que les queremos como dejar como claves? En primer lugar, que es fundamental siempre mantener un índice de sospecha en todo paciente que nos presente el servicio de urgencias y que esté con anemia de células falciformes, que nos consulte por la fiebre o que nos consulte por esos síntomas sistémicos, debemos de pensar en el síndrome torácico. El segundo lugar es que debemos iniciar ese tratamiento precoz, que antibiótico-terapia empírica, que podamos hidratar, que podamos dar soporte respiratorio. Además, estos pacientes siempre van a requerir de nosotros una monitorización continua y finalmente la transfusión debe de indicarse de forma oportuna y según pues como el contexto clínico del paciente, ya que también esto nos puede, no la podemos retrasar si cumple los criterios porque esto nos puede como salvar la vida del paciente. Ahora vamos a hablar como de una de las complicaciones neurológicas más importantes en la enfermedad de células falciformes, que es el ictus. Actualmente ya no se considera un evento aislado, el ictus sino que hace parte de ese espectro de daño vascular crónico de la enfermedad y se define como ese déficit neurológico focal o agudo con evidencia pues radiológica de infarto cerebral. La gran mayoría de ictus son isquémicos en un 87% y hemorrágicos en un 13%. Y por otro lado, es importante que nosotros pues podamos también reconocer el infarto cerebral silente que corresponde a esas lesiones isquémicas que se ven en las neuroimágenes sin un antecedente de un evento neurológico agudo. ¿Por qué? Porque estos infartos silentes tienen una alta prevalencia en un 27 o un 37% de que estos niños queden con un deterioro neurológico progresivo y además es importante porque es un factor de riesgo para desarrollar un ictus, que el paciente presente un ictus clínico en los próximos, pues si nosotros no lo identificamos. En pacientes con enfermedades de células falciformes, la prevalencia acumulada como de ictus clínico a lo largo de la vida es cercana a un 11%. La edad de mayor riesgo se centra en población pediátrica, sobre todo de 2 a 5 años. Se dice que cuando los pacientes, pues, en ausencia de medidas como profilaxis, como la hidroxiuria, el riesgo relativo de ictus puede ser 300 veces mayor en comparación como a la población general y además los infartos cerebrales hirientes son frecuentes con una prevalencia más o menos de un 37% en los pacientes con enfermedades de células falciformes que no fueron tratadas, lo que eso pues me refuerza la importancia del cribado y la prevención primaria y temprana de estos pacientes.
¿Y por qué se produce el ictus? Pues se produce porque lo primero que pasa, el primer paso es esa vasoclusión mediada por esa polimerización de la hemoglobina S, esa adhesión de los eritrocitos falciformes al endotelio, lo que altera ese flujo microvascular. Esto genera pues esa lesión endotelial crónica que es caracterizada por esa disfunción endoteliar persistente de inflamación vascular. Y con el tiempo, estos cambios llevan al desarrollo de la arteriopatía cerebral con hiperplasia de la íntima y estenosis progresiva de los vasos. Y el resultado final de todo esto es esta isquemia cerebral con una reducción en la perfusión y el desarrollo del infarto tisular, que puede ser o clínico o que puede ser silente. En conjunto, toda esta cascada lo que hace es que explica cómo la enfermedad de células falciformes progresa desde sus alteraciones como celulares iniciales hasta una arteropatía cerebral que ya puede ser establecida en estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del ictus isquémico en pacientes con enfermedades de células falciformes? Pues es muy variante, va a depender del territorio vascular comprometido, pero digamos que a nivel motor predominan la hemiparesia o hemiplegia, la debilidad facial, las alteraciones en la marcha y la disartria, y desde el punto de vista sensitivo se pueden presentar hipoestesias hemicorporal, parestesias o pérdida de la propiocepción, y en cuanto a la función cognitiva, podemos encontrar afasia, y esta afasia puede ser tanto expresiva como receptiva. Además, el déficit, también podemos tener déficit de memoria, disfunción pues como ejecutiva, especialmente en los infartos que son como extensos o en esos infartos que son repetitivos. Y hay otros síntomas como que se asocian como la cefalea intensa, que las crisis convulsivas, las alteraciones visuales, la pérdida del estado de conciencia. En cuanto a la evaluación, pues como diagnóstica que debemos hacer estos pacientes con ictus, pues siempre debemos evaluarlos mediante las escalas neurológica pediátrica, debemos monitorizar este paciente, y acá es importante porque el gol estándar para el ictus es la resonancia cerebral, que va a ser la que me va a decir si este paciente tiene o no, y no es la tomografía, sino la resonancia cerebral. Dentro de los estudios vasculares, debemos de hacer la angioresonancia, porque lo que hace es que se tiene una valoración de las arterias cerebrales, la detección de estenosis y de la circulación colateral, y dentro de los paraclínicos iniciales para ese paciente que tiene una crisis, que está debutando con un ictus, el hemograma, los reticulocitos, la hemoglobina S, todo lo de bilirrubinas, todo lo de coagulación, todo el estudio de coagulación lo debemos de hacer. El manejo de ictus en pacientes con enfermedades de células falciformes debe ser inmediato. Se tiene como unas horas establecidas según las guías. En las primeras 2 horas, las medidas iniciales, oxígenos, mantener la saturación como tal, hidratación agresiva, analgesia, la monitorización. De 2 a 4 horas, el tratamiento clave es la exsanguinotransfusión. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir la hemoglobina S. La meta de nosotros va a ser que esa hemoglobina S esté por debajo del 30% y mantener una hemoglobina de 10 a 11 gramos de decilitro mediante pues ese recambio eritrocitario. Tenemos que en el periodo pues hasta de 4 a 24 horas se busca siempre la estabilización del paciente, el control estricto pues de la presión arterial, de la glicemia, evitar especialmente la hipotensión y la hiperglicemia, porque estos me pueden causar pues agravar la isquemia cerebral. En las en las 24 a 72 horas se mantiene la vigilancia neurológica estrecha, se evalúa la presencia también que este paciente no vaya a estar teniendo edema cerebral, y es importante siempre como punto clave acá, que la sanguinotransfusión urgente es el tratamiento de elección, ya que este lo que hace es que reduce rápidamente la hemoglobina S circulante y previene la progresión a ese infarto cerebral.
¿Cuáles son las estrategias para prevenir primarias, como para prevenir el ictus? Se basa siempre en la identificación temprana del riesgo y en la intervención oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros, cuando tengamos un paciente con enfermedades de células falciformes, siempre debemos de pensar hacer el cribado con el dúplex transcraneal, porque este dúplex transcraneal me va a permitir detectar las velocidades del flujo, que pues detectar velocidades del flujo que estén elevadas, es decir, que estén mayores de 200 centímetros por segundo, que nos indican que este paciente tiene alto riesgo para desarrollar un ictus. Este estudio siempre debe realizarse de forma anual desde los 2 años de edad y hasta que el paciente sea adolescente. Identifica, como ya les digo, la mayor probabilidad de que el paciente nos vaya a un ictus. En pacientes con dúplex transcraneal condicional o con intolerancia a la transfusión, la hidroxiuria se debe de dar a dosis de 20 a 35 miligramos por kilo día como estrategia como de reducción de riesgo. Y cuando este dúplex es anormal, con velocidades mayores de 200 centímetros por segundo, la transfusión crónica es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer es, y nuestro objetivo va a ser mantener esa hemoglobina S por debajo del 30%. Y finalmente también contamos, nosotros acá también contamos en Clínica Sommer con el trasplante hematopoyético, que se está en casos solo seleccionados cuando tengamos el donante compatible, que sería como la elección, pues la única elección que tenemos para como opción curativa definitiva de la enfermedad de células falciformes. En pacientes con enfermedades de células falciformes que presentaron ya como el ictus clínico o que tengamos esos infartos silentes, ¿qué prevención secundaria podríamos hacer? Y siempre, pues, que la debemos de hacer siempre. La piedra angular para hacer una prevención secundaria post-ictus es el régimen transfusional crónico, con transfusiones cada 3 a 4 semanas, porque nuestro objetivo va a ser mantener, como ya lo he dicho varias veces, esa hemoglobina S por debajo del 30%, y siempre pues debemos de hacer monitorización de la ferritina sérica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sobrecarga férrica, se debe iniciar la quelación de hierro cuando esta está mayor de 1000, utilizando que estrategias que tenemos son el de feraxiros o la de feroxamina, según pues como el perfil del paciente. Debemos de hacer seguimiento neurovascular estrecho, debemos de hacer resonancia cerebral anual, debemos de hacer la angioresonancia, evaluar pues la evaluación neurocognitiva periódica, y estos pacientes deben de tener rehabilitación integral con fisioterapia, terapia ocupacional. ¿Cuáles son esos puntos o mensajes claves? Primero, que el ictus en enfermedades de células falciformes es una verdadera emergencia médica que requiere que nosotros de manera inmediata hagamos una disminución, una reducción inmediata de la hemoglobina S, y la única terapia que tenemos en las anginotransfusiones, el tratamiento de elección. Tenemos que, lo segundo, que el cribado con el dúplex transcraneal es una de las herramientas fundamentales que permite identificar a pacientes de alto riesgo, esto con el fin de hacer prevención primaria antes de que ocurra pues el evento. Tercero, que cuando tengamos esos infartos cerebrales silentes, por lo general no son benignos, afectan un 37% con deterioro cognitivo. Y en conjunto, la prevención, la detección temprana y el tratamiento agresivo de los eventos cerebrovasculares en enfermedades de células falciformes, pues exige que nosotros tengamos una coordinación con hematología, con neurología, con radiología y con las unidades de urgencias. Otra urgencia que nosotros tenemos es cuando el paciente se nos presenta con hemólisis intravascular.
que es un componente central que sabemos que está dentro de la fisiopatología de la anemia de células falciformes y que va a explicar muchas de las complicaciones sistémicas. La fisiopatología como tal se produce por esa destrucción prematura de los eritrocitos dentro del torrente sanguíneo, lo que va a favorecer la hemólisis intravascular con liberación directa de esa hemoglobina libre en el plasma. Este proceso es importante porque inicia con la polimerización de la hemoglobina S durante la exoxigenación, lo que lleva a esa falciformación del eritrocito, aumento de la rigidez y genera aumento de la rigidez, y finalmente lo que hace es que genera pues una lisis intravascular por esa ruptura de membrana. La hemoglobina libre en el plasma es altamente tóxica, ya que esta lo que hace es que consume el óxido nítrico, generando como tal esa disfunción endotelial, y como consecuencia nosotros lo que vamos a ver es que se produce ese daño vascular con inflamación y aumento de la adhesión celular, y todo esto me va a llevar a que el paciente presente la hemólisis crónica, que se reconoce como un factor de riesgo independiente para las complicaciones, sobre todo cuáles complicaciones: la hipertensión pulmonar, el priapismo o las úlceras en las piernas y el accidente cerebrovascular. ¿Qué biomarcadores tenemos nosotros para mirar la hemólisis? Pues la más importante es la aptoglobulina, que se encuentra pues normalmente disminuida, ya que se agota al unirse con los niveles de hemoglobina libre. Y nos dicen que niveles indetectables sugieren pues que tengamos una hemólisis severa porque está toda unida a la hemoglobina libre. Tenemos otro factor que es la LDH, que se encuentra siempre elevada y que actúa como marcador de daño celular. Además, se correlaciona tanto con la severidad, se correlaciona tanto con el diagnóstico como con la severidad clínica. Y finalmente tenemos el recuento de reticulocitos elevados, lo que refleja como esa respuesta compensatoria medular, siendo típicamente mayor del 10% en pacientes con enfermedad de células falciformes. ¿Cuáles son esas complicaciones que se asocian y que tienen alto impacto? Una de las más relevantes es la hipertensión pulmonar, tiene una prevalencia más o menos del 6 al 10%, está relacionada con esa depresión, como ya lo vimos en la fisiopatología del óxido nítrico, que lo que hace es que genera esa vasoconstricción pulmonar y se asocia con alta mortalidad. Otra complicación es el priapismo, que ocurre en un 30 a un 45% de los casos, enseguida lo vamos a ver. A nivel renal, vemos que otra complicación puede ser la enfermedad renal, que se explica como tal por esa toxicidad directa de la hemoglobina libre, que presenta proteinuria, que tiene por ese deterioro progresivo, siendo pues como un factor pronóstico adverso. Y finalmente las úlceras en las piernas, que reflejan esa isquemia tisular crónica, que puede afectar hasta un 10 a un 15% de los pacientes. ¿Cómo vamos nosotros a abordar estos pacientes? Todo inicia pues como con biomarcadores de hemólisis. Debemos de mirar bien que el paciente no tenga pues como complicaciones previas. La hidroxiuria es el pilar del tratamiento, ya que aumenta la hemoglobina fetal y por ello reduce la crisis vasoclusiva y la hemólisis. Y en pacientes seleccionados con una enfermedad pues que sea grave, se consideran pues terapias avanzadas como las transfusiones crónicas, como ya hablamos del trasplante de médula ósea, o también hay otras que son las terapias génicas, pues que nosotros no las tenemos, pero que también se podrían utilizar. El tratamiento pues específico de las complicaciones se debe dar pues, por ejemplo, si tenemos una hipertensión pulmonar, si tenemos una nefropatía o si tenemos un priapismo. Y finalmente siempre será pues hacer un seguimiento estrecho con monitorización trimestral de los biomarcadores de hemólisis y de daño orgánico. La última complicación que queríamos como hablarles o que se puede presentar con esas crisis falciformes es el priapismo. El priapismo se define como esa erección persistente y dolorosa no relacionada con estimulación sexual, que es una de las complicaciones asociadas de enfermedades de células falciformes. En estos pacientes hasta un 95% corresponde a un priapismo isquémico de bajo flujo, secundario a esa obstrucción venosa y a ese éstasis sanguíneo. Clínicamente se puede presentar de dos formas. Nosotros podemos tener un priapismo intermitente con esos episodios recurrentes menores de 4 horas, o cuando nosotros tengamos la segunda presentación es un priapismo mayor definido por esa erección más de 4 horas que constituye la verdadera pues como emergencia urológica.
Dentro de la presentación, pues como clínica, tenemos dentro de la fisiopatología es que se da pues por hemólisis crónica, se da esa depresión del volumen y se da la isquemia. Y el tratamiento de estos pacientes es que podemos utilizar la hidratación, analgesia dentro de las primeras pues 3 a 4 horas. Podemos utilizar la hidratación, analgesia, oxigenación. Es un paciente que los debemos de evaluar de manera inmediata. Si es de más de 4 horas que el paciente tiene el priapismo, pues es la verdadera emergencia urológica. La primera línea es la aspiración cavernosa más la irrigación con simpático-miméticos, y si ya refractario se debe hacer pues una cirugía de derivación. La sanguinotransfusión se reserva solo en los casos que son refractarios por el riesgo de hiperviscosidad, y la forma pues que tenemos como de prevenirlos, porque pues la idea siempre va a ser disminuir la recurrencia de estos episodios, es la hidroxiuria, ya que reduce la hemólisis y aumenta la hemoglobina fetal, y aparte de eso mejora la disponibilidad del óxido nítrico. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil y el tadalafil, que pueden utilizarse de forma crónica para reducir las recurrencias como tal, y pues en las poblaciones como de nosotros se prefieren sobre todo los agonistas alfa-adrenérgicos como la etilefrina o la pseudoefelidrina. Los antiandrogénicos en los pacientes pues no son recomendados en niños ni adolescentes debido pues como al impacto negativo sobre todo en el desarrollo puberal. Y como mensaje, pues como final, tenemos que un manejo oportuno, individualizado y multidisciplinario, pues es la clave para tratar la enfermedad de células falciformes y sus crisis. Eso era como todo lo que tenía como para decirles el día de hoy. No sé si tenemos pues como preguntas, si el doctor Kevin de pronto nos puede, tiene algún comentario, la doctora Alexandra. Luz, muchas gracias. La verdad es un tema que es largo. Siento que como que la idea del día de hoy era como abordar estas complicaciones más frecuentes que uno ve en los pacientes con enfermedades de células falciformes. Arranquemos de eso, que empecemos a adaptar el lenguaje y empezar todos a llamarlo enfermedad de células falciformes y dejar atrás ese término anemia de células falciformes, porque si vemos, y si quieres ponte la diapositiva que es la que más me gusta, que es la de donde explica la fisiopatología en general de la enfermedad, donde está la gráfica del vaso sanguíneo con todos los componentes hematológicos. ¿Y por qué digo que empecemos a adaptar el lenguaje? Porque es que esto no es solo anemia. Si vemos acá como la fisiopatología de esta enfermedad, esto no solo va para las crisis dolorosas, sino en general para todo lo que conlleva esta condición. Es una cosa sistémica, y cuando ustedes se dan cuenta, el abordaje que tenemos que hacer con estos pacientes es un abordaje prácticamente por sistemas, y un abordaje, uno arranca pensando cabeza, ojo, corazón, vaso, pulmón, riñón, de por sí la parte hemolítica, la sobrecarga de hierro. Entonces uno tiene que ir chuleando cada uno de los órganos diana de estos pacientes, porque es una cosa sistémica, y lastimosamente en nuestro país, y yo creo que en general en todos los países, es una enfermedad que está muy abandonada, una enfermedad que está muy abandonada, y pues los pacientes llegan así. Es como la historia natural. Las EPS no les autorizan los medicamentos, duran un tiempo prolongado sin hidroxiuria, nunca llega uno a las metas adecuadas de hemoglobina fetal, no hay adherencia adecuada. Los pacientes, cuando realmente llegan a un lugar donde tal vez uno sí termina organizándolos, la carga de enfermedad es altísima. Y todo esto, ¿por qué? Porque pues es explicado principalmente por la parte de la fisiopatología. Hace un tiempo uno creía que era simplemente un glóbulo rojo en forma de 2 que me estaba rasgando el endotelio, pero eso no lo es todo. O sea, a veces una de las principales cosas que causa toda esta cascada, pero realmente hay más cosas. Al generar esta polimerización, ellos, además de generar el daño endotelial, van a tener una exposición en el eritrocito hacia la parte externa de todos estos, de esta membrana bilipídica, exponiendo todos estos lípidos a la parte externa, lo cual va a aumentar también la parte de la cascada de la coagulación, y promoviendo los procesos inflamatorios. El consumo de óxido nítrico por todo este proceso inflamatorio también va a generar un proceso de vasoconstricción que va a empeorar todo esto, y se vuelve prácticamente que un círculo, porque
porque pues si consumimos óxido nítrico vamos a generar vasoconstricción, además de eso tenemos un proceso inflamatorio y además de esto la formación de trombos porque por todo el daño endotelial que tienen estos pacientes. Entonces vamos a generar daño en todos lados, desde la parte, como Luz lo abordó, la parte del sistema nervioso central. Hay que ser muy juiciosos con el seguimiento de estos pacientes con la medición de la velocidad de la cerebral media para evaluar qué pacientes van a ser candidatos a estos programas de transfusiones crónicas. Algo que no entra en esta revisión, pero es que se ha visto que se ha mejorado mucho la calidad de vida de estos pacientes que son candidatos, bien sea por este indicativo o por otras transfusiones crónicas, es el uso de las estrategias no con transfusiones simples, sino con las estrategias de eritrocitaféresis, que acá en la clínica afortunadamente la contamos, no la hemos podido usar por el hecho de que las EPS no lo autorizan, tenemos líos y no se ha podido realizar, pero lo que muestra la literatura es que aquellos pacientes que requieren transfusiones crónicas con el uso de eritrocitaféresis, que es como cuando ustedes van a hablar plaquetas y ven que le sacan las plaquetas y luego le genera como el retorno de plasma, es algo así. Lo que hacemos es con una máquina similar retirar todos estos eritrocitos malos y por el medio de los filtros y poder posterior a esto hacer un ingreso de eritrocitos adecuados y generar un retiro con un nuevo reingreso y no generar sobrecarga de volumen y sobrecarga de hierro. Son pacientes que se inmunizan menos. Otras las complicaciones son los procesos de la inmunización. Como están transfundiendo tanto, uno prefiere evitar transfundirlos solo bajo ciertos criterios. Uno plantea ciertos rangos, pero si es necesario, pues se va a transfundir, pero no trata de manejar rangos bastante bajos. Al generar estos procesos de la inmunización, pues claramente es otra cosa, otro desastre, porque pues ahora dónde vamos a conseguir sangre para estos pacientes. Entonces, una cosa sistémica y vamos a tener muchas complicaciones y todo secundario pues a toda esta cascada que esta gráfica es bastante bonita porque le permite a uno tal vez como saber por qué es que se van a causar todas estas cosas. Yo le agradezco a Alexandra por estar conectada porque yo también quería como tener una cosa en mente y era, por ejemplo, a veces para nosotros resulta siendo bastante difícil el quedarnos con un simple, que un síndrome torácico sencillo versus pacientes, y como la mayoría de los casos estos terminan siendo disparados por algún proceso infeccioso y yo en la mente tenía que muchas veces estos pacientes se infectan con gérmenes atípicos, entonces con micoplasma y probablemente muchas veces y se confunden incluso los hallazgos imagenológicos y lo que tenía en mente era que la mayoría de los casos eran candidatos a uso de macrólidos. No sé si esta idea todavía se mantiene, pero era algo que pues yo en algún momento lo tuve en la cabeza, o qué pacientes tal vez uno diría, a este le pongo macrólido, a este no. Es como una de las preguntas que le quería hacer a Alexandra, no sé si está todavía por acá. Sí, hola, hola a todos, por aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces, con respecto a tu pregunta, Kevin, yo pienso que lo primero que debemos tener claro que es uno de los pilares para yo saber cuándo inicio antibiótico empíricamente en un paciente, porque es que la idea no es iniciarlo en todos, ¿no? Yo siempre le digo a los residentes que cuando uno pone un antibiótico, uno debe saber por qué lo pongo, a quién se lo estoy poniendo y no quedarme tranquilo cuando pongo un antibiótico empírico, no, sino que yo debo saber si lo pongo, debo reevaluar a mi paciente para saber qué voy a hacer con ese antibiótico, si voy a escalonar, si voy a descalonar o si lo voy a suspender. Entonces, partiendo primero que uno de los signos radiológicos de neumonía es la presencia de consolidación con broncograma aéreo. Y eso ya está descrito, de hecho está muy bien descrito en mi consenso colombiano que publicamos el año pasado, donde hacemos un recuento acerca de los principales hallazgos radiológicos de neumonía. Y en el consenso, más del 90%, del 95% de los infectólogos acordamos que la presencia de una consolidación es indicativo de neumonía, partiendo de allí. Listo, entonces, miren que cuando María habló de los criterios de síndrome torácico, no habló de consolidación, habló de infiltrados, pero infiltrados no es igual a neumonía. Infiltrados pues puede ser algo inflamatorio, en fin, etcétera, etcétera. Pero no realmente habla de que, o en los criterios diagnósticos de síndrome torácico, no realmente dice que debe haber una consolidación. Entonces, primero que todo eso, porque la clínica del síndrome torácico se parece mucho a una clínica de neumonía, ¿no? Pero sí, tiene sí o sí que haber una consolidación para yo decir, estamos frente a una neumonía que pudo haber desencadenado el síndrome torácico. Entonces, ¿qué hacemos? Las principales causas de neumonía adquirida en la comunidad, en caso de que yo tenga a mi paciente con enfermedad falciforme,
que se desencadena un síndrome torácico y que tiene una consolidación en la placa de tórax, yo hago el análisis y hago el siguiente ejercicio. Viene de la comunidad. Principales causas de neumonía adquirida en la comunidad, como siempre se lo digo a los residentes, son los virus. Segundo, el principal germen bacteriano es neumococo, pero en los pacientes con enfermedad falciforme, yo no solamente debo tener en cuenta virus y neumococo, sino también otros gérmenes encapsulados, ¿de acuerdo? Por todo esto que pasa a nivel de la fisiopatología del vaso, que realmente estos pacientes, podríamos decir de alguna manera que la defensa hacia los gérmenes encapsulados va a disminuir mucho. Entonces yo tengo que pensar en esos pacientes en infecciones virales, en infección por neumococo, en infección por Haemophilus influenza e incluso en infección por Neisseria meningitis. Entonces, eso es el primer enfoque y el primer análisis que yo debo hacer en la urgencia cuando mi paciente llega. Entonces, hacemos el recuento. Primero, paciente con enfermedad falciforme, que llegó con crisis torácica. La primera pregunta que me debo hacer es, ¿tiene una consolidación neumónica? Si la tiene, entonces hago el análisis. Puede haber una causa viral o puede haber una causa bacteriana. Si yo estoy pensando en bacterias, entonces voy a cubrir empíricamente a mi paciente con un antibiótico que sea activo frente a los gérmenes encapsulados. No me puedo solamente quedar con neumococo, sino que me debo ir a otros gérmenes, como Haemophilus influenza, como Neisseria meningitis, sí, pero es un paciente que tiene vacunación completa hacia Haemophilus influenza tipo B. Pero también puedo tener en ese paciente una Haemophilus influenza no tipificable, entonces lo debo cubrir. ¿De acuerdo? ¿Cubro o no gérmenes atípicos realmente? Y también quiero aclarar ese concepto, Mari, no se llama neumonía por gérmenes atípicos, y esto es para todos. No existe neumonía atípica. La neumonía, la clínica de la neumonía, la radiología de la neumonía es la misma. Se parecen mucho los virus, las bacterias y las bacterias atípicas. O sea, el nombre de neumonía atípica no existe. Existe el nombre de neumonía por gérmenes atípicos y es muy diferente. ¿Por qué se llama así? Porque son gérmenes que son fastidiosos y no se obtienen muy fácil en los crecimientos de cultivos convencionales en el laboratorio. Entonces, no existe la enfermedad de neumonía atípica, eso no, vamos a corregir ese vocabulario, es neumonía por gérmenes atípicos. Ahora, no hay ninguna diferencia entre el paciente de anemia de células falciformes entre el paciente con enfermedad falciforme que con otro paciente que no la tenga para infección por gérmenes atípicos. ¿De acuerdo? O sea, en ese paciente con enfermedad falciforme, yo siempre voy a cubrir más que todo los gérmenes encapsulados, pero no quiere decir siempre que yo debo cubrir a estos pacientes hacia gérmenes atípicos, o sea, no a todos les voy a poner macrólido. De hecho, si ustedes miran las guías de neumonía, que las que hay en Colombia son de adultos, no son de niños, son de adultos, tampoco se recomienda cubrir en adultos para gérmenes atípicos de entrada. ¿A quién voy a cubrir yo? Al paciente de pronto adulto, ojo que estoy hablando de adultos, que tenga una neumonía grave o que ingrese a UCI, pero en niños, en toda la revisión de la literatura o nuestro consenso, por lo menos no recomendamos cubrir gérmenes atípicos de manera empírica. Entonces, ¿qué gérmenes voy a cubrir yo empíricamente en mi paciente con enfermedad falciforme? Virus, si puede haber un tratamiento para ellos, si tengo una prueba molecular positiva o un antígeno positivo, y bacterias encapsuladas. Entonces, lo recomendable es, como estas bacterias encapsuladas que les acabo de mencionar ahorita son productoras de penicilinasa, lo recomendable es o cubrirlos con un inhibidor de beta-lactamasa como la ampicilina sulfactam o con una cefalosporina de tercera generación. Esto es importante aclararlo porque ahorita pues que Mari presentó pues, una de las diapositivas, decía en la literatura que mostraste, Mari, que era siempre recomendable poner antibióticos. No, o sea, paciente con enfermedad falciforme y síndrome torácico no es igual a neumonía. Eso lo debemos tener claro con la presencia de consolidación en la placa de tórax. Eso por una parte. Importante también la vacunación. Bueno, no sé si antes de pasar de la vacuna a la vacunación hay alguna pregunta con respecto al uso empírico de antibióticos en pacientes con síndrome torácico. No, realmente creo que sí, es como la duda que tenía y ahí venía la otra que ya se respondió como cuál era como el antibiótico indicado, teniendo en cuenta pues como la asplenia que tienen estos pacientes, pero ya quedó claro. Muchas gracias. De acuerdo. Obviamente, si tenemos una neumonía complicada, recordemos que no nos podemos quedar cortos con el sulbactam o con ceftriaxona, pues tenemos también que cubrir estafilo, ¿no? Aunque no sea un germen encapsulado. Si tenemos un empiema, por ejemplo, vamos de para cubrir estafilo, aparte de los gérmenes encapsulados. Entonces ahí sería una cefalosporina de tercera más clindamicina en caso del paciente hemodinámicamente estable. Caso del paciente hemodinámicamente inestable, una cefalosporina de tercera generación más vancomicina, no meropenem, ¿de acuerdo? No meropenem ni tampoco cefepime. No estamos hablando de pacientes oncológicos.
No sé si los residentes hasta este momento tienen alguna pregunta, porque voy a pasar ahora al tema de vacunas. Por mi parte, no, estamos súper. Ok. Con respecto a la vacunación del paciente con anemia con enfermedad falciforme, yo creo que, o sea, de pronto nosotros acá en Sommer, ustedes están en proceso de formación, contamos con la especialidad de infectología y estos pacientes, la mayoría de los pacientes, pues yo los podría ver y los puedo organizar en la parte de vacunas, pero yo siempre le digo a los residentes y a los pediatras, la vacunación entra por el pediatra, siempre por el pediatra, y nunca se debe perder la oportunidad de vacunar a esos pacientes, ¿de acuerdo? Porque no siempre van a contar con infectología en la institución es muy difícil que los pacientes puedan ser vistos por un infectólogo ambulatorio. De hecho, los pacientes que hemos tenido aquí, ni siquiera muchas veces los ha podido ver el hematólogo y miren cómo vienen descompensados, pero sí es más fácil que lo vea un pediatra. Entonces, ustedes pueden formular también las vacunas. Tengan en cuenta siempre que estos pacientes deben tener vacunas contra Haemophilus influenza, ¿de acuerdo? Haemophilus influenza, recuerden que la Haemophilus influenza es una vacuna que no viene sola, siempre viene dentro de la penta, ¿de acuerdo? O dentro de la hexa. Entonces, en estos pacientes con anemia de células falciformes, asegurar la vacunación contra anemia, para protegerlos para la anemia de células falciformes. Neumococo o estreptococo pneumoniae, siempre garantizar que estos pacientes sean vacunados, pues si ya están siendo vacunados con el PAI, con la Neumo 13 conjugada, que es la Prevenar 13, pero si ya pasó el tiempo de vacunación y ustedes quieren hacer un catch-up, ¿qué quiere decir catch-up? Yo voy a ampliar en ese paciente el número de los serotipos con los que está protegido. Por ejemplo, llega un paciente que ya recibió todas las dosis de Prevenar 13, ¿de acuerdo? Por la edad. Llegó a mi consulta, yo quiero hacer un catch-up, ustedes le pueden formular Neumo 15 conjugada, que es Vaxneuvance, que ya la tenemos aquí en Colombia y muy próximamente va a llegar la 20 conjugada. Entonces, esa es otra de las vacunas que ustedes como pediatras deben tener en cuenta. No, el paciente no tiene que llegar sí o sí al infectólogo para que ustedes puedan formular esas vacunas. Ustedes también lo pueden formular por MIPES. Y el otro germen hacia el cual ustedes pueden hacer también el proceso de vacunación para cubrimiento, que ese sí no está dentro del país, para meningococo. Recuerden que contamos con 2 vacunas para meningococo. Una que es la ACYW, ¿de acuerdo? Que es conjugada, la tetraconjugada, que lo protege al paciente contra los serogrupos. Cuando hablamos de meningo hablamos de serogrupos, no de serotipos. Entonces, contra el meningo ACYW, que la tenemos acá también disponible en Colombia, que puede ser Nimenris y Omenveo, ¿de acuerdo? Y la otra vacuna que viene por aparte, que es la meningo B, que es la nueva que tenemos acá en el país, que es Bexero. Ya de acuerdo al esquema de vacunación, sí va a depender pues de la edad, pero por lo menos nosotros debemos garantizarle a ese paciente con anemia de células falciformes, las vacunas contra estos 3 gérmenes encapsulados, que es Haemophilus influenza tipo B, neumococo y Neisseria meningitidis. Y obviamente no se nos olvide la vacuna contra influenza anual, que la deben recibir también estos pacientes, es muy importante. Muchas veces cuando ya se sale pues, del tiempo de la edad de la vacunación que da el PAI, nosotros la podemos formular, entonces si la formulemos la tetravalente, ¿de acuerdo? Eso es como las generalidades de la vacunación. Ya cuando uno ve el tema de vacunas, cuando ustedes rotan por acá, pues ya se hace un poco más, se hila un poco más fino en vacunación, pero ese es como el panorama general de las vacunas en el paciente con enfermedad falciforme. No sé si hay alguna pregunta. No, por mi parte no, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno. Cuando le ordenamos las vacunas, digamos las de Membeo, el paciente ya con el carnet puede ir a ponerse la segunda, pues el refuerzo, o hay que ordenarle el refuerzo también ambulatorio. No, la idea, por ejemplo, si ese paciente está acá hospitalizado, ¿qué es lo que yo hago, Saris? Lo que yo siempre hago es, se hace el MIPRES para que le pongan la primera dosis aquí, se ordena intrahospitalaria y de una vez se le ordena la ambulatoria, se pone el tiempo en que se le debe poner, que es a las 8 semanas o a las de 4 a 8 semanas, la segunda dosis, y se hace el MIPRES ambulatorio para que el paciente ya se vaya con toda su documentación lista. ¿Por qué? Porque ese paciente se va de aquí y no va a haber nadie en el mundo que le haga ese MIPRES. Sí, perfecto, sí, estoy de acuerdo, listo. Muchas gracias. Bueno, Saris. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias, Luz, estuvo muy completa. Pues la idea era lo que decía el doctor Kevin, hablar como de las complicaciones agudas más frecuentes que vemos. Sin embargo, como sabemos, hay muchas complicaciones, tanto agudas y crónicas, que tenemos que evaluar de forma multidisciplinaria, que en la clínica lo bueno es que tenemos la mayoría de las cosas. Incluso en estos días nos llegó un paciente que tenía prácticamente todo, solo le faltaba las complicaciones cerebrales, pero tenía hasta necrosis papilar renal, que es una de las complicaciones renales frecuentes. Eh, Pienso para los residentes que es muy importante, recuerden el líquido, recuerden que es 1.5 a 2 veces el mantenimiento, explicarles muy bien a las jefes de enfermería y a las auxiliares, porque me ha pasado que llego a la ronda y no, doctora, es que ya está comiendo, entonces le suspendimos los líquidos. No, los líquidos son el pilar del tratamiento. Entonces, siempre pues como entrenar a las otras personas de la enfermedad, y que pues el tratamiento intrahospitalario debe ser continuo, persistente, hasta que por hematología o por pediatría se suspendan los líquidos o el resto de tratamiento. Muchas gracias a todos por conectar. Muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz- Hasta luego. Nos vemos mañana en el próximo espacio. Gracias. luego. Gracias, feliz tarde. Chao, felicitaciones, Mari. Felicitaciones.